En Asuntos Docentes, hoy queremos detenernos en una palabra que escuchamos permanentemente en las escuelas, en las reuniones de docentes, ¿sí? En las políticas educativas. Acompañar. Hablamos de acompañar de trayectorias escolares. ¿Qué significa realmente? ¿Es solamente ayudar a estudiantes a aprobar? ¿Es contener? ¿Es enseñar? Una mirada filosófica hay siempre detrás de esta expresión. Para esto, hoy tenemos la columna Palabras y Vínculos, la escuela que inventamos, de María Beatriz Greco. Hola María, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, por fin pudimos, lo concretamos. Sí, por fin acá estamos. Y bueno, estás muy abocada a todo lo tuyo, estamos todos. Sí. Vivimos a mil, pero por suerte. Sabes que este es tu lugar, Mari. Sí, la verdad que mucho trabajo en el ámbito educativo, mucho acompañar justamente docentes, directivos, personas que están como yo trabajando en las universidades, en ciencias de la educación, en psicología. Creo que es un momento difícil para las escuelas, pero a la vez es un momento de mucha construcción, de mucho pensamiento, o por lo menos te diría, en las experiencias que yo conozco, esto está ocurriendo. Sí. Y si no ocurre, es una necesidad que los que trabajan en la educación, enseñando o dirigiendo escuelas o supervisando, necesariamente necesitan acompañamiento. Y acompañamiento quiere decir pensar con otros. Parece una palabra sencilla, pero no lo es. No. Efectivamente, hay, te diría, desde el inicio del sistema educativo, hay una idea de que acompañar es tratar de compensar las dificultades de algunos chicos y chicas, ¿sí? Desde los inicios, los historiadores de la educación nos hablan de espacios de apoyo, de clases de apoyo, de formas de compensar déficits individuales. Sí. Te diría que históricamente luego en la década de los 90, en términos de políticas educativas, tuvimos lo que se llaman políticas compensatorias, ¿sí? Es decir, políticas focalizadas en poblaciones con situaciones de vulneración, o de pobreza, o formas de discapacidad que pudieran estar afectando las trayectorias educativas. Discapacidad o distintas formas de, podríamos ponerlo entre comillas, patologías. Y yo te diría que a partir de nuestra Ley Nacional de Educación, la 26.206, lo que se transforma fuertemente es que las políticas educativas no tienen que compensar a algunos, sino abrir la experiencia educativa de todos y de todas las chicas y chicos, y por supuesto también jóvenes y adultos. Sí. Entonces ahí te diría que en estas décadas, desde hace ya 20 años, si recorremos los marcos normativos, la propia ley de educación, te podría citar la ley de ESI, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. El paradigma del acompañamiento cambia. El acompañamiento ya no quiere decir reparar a alguien que tiene una falla, sea intelectual, convivencial
o de cualquier tipo que le impide adaptarse a la escuela. Lo que empezamos a pensar es que la propia escuela es la que tiene que mirarse hacia adentro para ofrecer diferentes formas de atravesar trayectorias. Y no necesariamente porque alguien no pueda, ¿sí?, sino porque la enorme cantidad de diferencias de nuestros chicos y chicas empiezan a interpelar a la escuela. La escuela ya no es, ¿no?, o no debería ser para muchos de nosotros una especie de bloque inamovible, ¿no?, que no se transforma nunca, sino que por el contrario, ¿no?, es un espacio, una trama en movimiento. Sí, en donde, por ejemplo, ¿no?, pongamos el ejemplo de la escuela secundaria. Desde la ley, la escuela secundaria es obligatoria, y esa obligatoriedad hace que lleguen a la escuela chicos y chicas adolescentes que antes no accedían a la escuela. Y todavía nos falta mucho, ¿no? Sí. Nos falta muchísimo para que efectivamente ese derecho a la educación secundaria se cumpla. Entonces, ¿qué pasa? Si la escuela comienza a recibir chicos que provienen de diferentes sectores sociales, incluso muchos con derechos vulnerados, o que tienen que trabajar desde muy temprano, chicos y chicas que cuidan hermanos, hermanas, o chicos y chicas que se embarazan y forman familias. Bueno, ¿cómo pensar una sola forma de trayectoria? No, se nos vuelve imposible. Imposible. La igualdad y las diferencias, o sea, cada estudiante llega con su historia, sus tiempos, sus posibilidades diferentes. ¿Y cómo se acompaña Exacto. sin caer en la idea de bajar las expectativas, ¿no? De resignar el derecho al conocimiento. Exactamente. Este es el punto. Diversificar las trayectorias y acompañarlas a todas ellas no quiere decir bajar la calidad de la enseñanza. Te diría que es al revés. Claro. Cuanto más formas ofreces a un grupo, incluso formas diferentes de aprender un mismo contenido, lo estás enriqueciendo. Y no quiere decir, a lo mejor habrá quienes tienen mayor capacidad para calcular, ponele, ¿no? Sí. Y entonces el trabajo en grupo va a favorecer que todos se pongan a disposición de un aprendizaje matemático o de un aprendizaje en lengua y literatura. El tema está en cómo miramos las diferencias. Claro. Si siempre vamos a esperar que el grupo sea homogéneo y que todos marchen al mismo ritmo y lleguen al mismo lugar con los mismos aprendizajes, bueno, nos vamos a frustrar. Entonces, por eso el trabajo con las diferencias, que contradictoriamente a lo que parece, atender y acompañar las diferencias conduce a la igualdad, a que todos y todas puedan aprender. Cuando yo te pregunto, anoche pensaba en esto que íbamos a hablar hoy y decía, ¿qué significa recibir verdaderamente a un estudiante, ¿no? En esto de acompañar. Algunos filósofos hablan de la escuela como un espacio de hospitalidad. Sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué significa realmente? Un espacio de potencialidad. Okay. ¿Potencialidad me decías, Mariana? No, o sea, ¿qué significa recibir verdaderamente a un estudiante? Para acompañarlo. Claro. Bueno, implica, yo te diría, dos movimientos a la vez, ¿no? Por un lado,
trabajar para que esa trama, que es la escuela, construya algo en común entre todos, no es en soledad. La escuela hoy, que también está en discusión si la escuela como tal, como espacio diferenciado de la familia, tiene que seguir existiendo, o si daría lo mismo poner a tu hijo frente a una computadora con un programa autoasistido de aprendizaje y que vaya dando exámenes y entonces aprende y da lo mismo que ir a la escuela. Me parece que justamente lo que estamos discutiendo hoy es la experiencia que hace la escuela, que es estar y aprender con otros, es encontrar un lazo que sostiene y que a la vez favorece la singularidad de ese estudiante. Entonces, todo esto para decirte que yo, docente, tengo que poder pensar en el mismo momento cómo construyo algo en común en ese grupo que coordino, y a la vez voy mirando y valorizando esas diferencias y singularidades. Claro, es re complejo. Re complejo, porque estamos pensando únicamente en el recorrido, no, estamos hablando de una historia de vida mucho más complejo. Sí, es mucho más complejo. Y cuando me refiero a esto, pienso en la cultura de la inmediatez en la que estamos sumergidos, ¿no? Totalmente, sí. Aprender requiere tiempo. Y pensar Sí. el acompañamiento respetando los distintos tiempos de aprendizaje y de necesidades del estudiante, las necesidades puntuales, ¿no? Es complejo. Sí, las necesidades son, por supuesto, intelectuales, afectivas, pero también sociales, ¿no? Y políticas. Sí. Entonces, nuestro lugar docente, nuestra tarea, es claramente una tarea política en el sentido amplio de la palabra. Estamos construyendo trama social. Entonces, por ahí alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo es la tarea docente? ¿Es tan compleja que yo tengo que estar enseñando a 30 chicos y chicas y a la vez mirando uno por uno? Te diría que no va por ahí, que no va en atender las necesidades individuales, sino que va por lo que podemos denominar el reconocimiento de los sujetos de derecho que son esos chicos y esas chicas. Claro. Tiene que ver con mis enfoques de enseñanza, cuánta capacidad de dar participación cuando enseño, lo que enseñe, no necesariamente se trata de escuchar las dificultades de alguien. ¿Cómo vos como docente, qué experiencias tenés en torno a proyectos que entusiasman a tus estudiantes? Y que los convoca, los entusiasma, eso, los atrae. Exacto. O sea, siento que de alguna forma esto de acompañar las trayectorias, y en esto pensaba anoche, no significa caminar delante o empujarlo detrás, sino caminar a su lado, ¿no? Exactamente, sí. En eso cuando... Eso lo dice un texto muy hermoso de Laurence Cornu que se llama Acompañar el oficio de hacer humanidad. No sabía. Ella dice, acompañar es caminar juntos, caminar conversando. Y esa conversación no impide que vos seas la maestra y que quien va a tu lado sea tu alumno. Es decir,
las posiciones son diferentes, son asimétricas. No estás caminando con una colega, estás caminando con tu alumno. Claro. Pero mientras caminas con él o con ella, vas transmitiendo una manera de vincularte con el conocimiento. Y vas provocando deseo. El deseo de saber, el deseo de fabricar un objeto, el deseo de escribir o, no sé, de hacer educación física. No interesa tanto qué, sino a través de qué relación y de qué vínculo se arma ese acompañamiento que en definitiva es enseñanza y transmisión. Claro, acompañar entonces es enseñar, y por lo que estás diciendo es escuchar y orientar, ¿no? Sí. Como guía sí, exactamente. Y le sumo que ahora que siempre es posible abrir nuevas oportunidades para aprender, porque uno siempre está en busca, ¿no? Exactamente, siempre estamos buscando, no importa los años que haga que estamos estudiando una determinada disciplina, siempre estamos haciéndonos preguntas. No van a ser las mismas preguntas que ese estudiante que empieza, porque claramente, bueno, el recorrido es otro, y mi trayectoria como docente lleva muchos años y mucho caminar un campo de conocimiento, pero eso no te hace superior, te pone en un lugar diferente que está hecho de responsabilidad. Claro. Y bueno, el acompañamiento hay que pensarlo además institucionalmente. No es en soledad, porque si cada docente se siente individualmente cargado, ¿no?, con la tarea de acompañar 30 trayectorias diferentes, separadas, no, tiene que ver con dispositivos que las escuelas generan, con proyectos. En este momento, por ejemplo, está iniciando en la facultad donde yo trabajo, en Filosofía y Letras de la UBA, en Ciencias de la Educación, una tecnicatura en acompañamiento a las trayectorias. Me digas, ¿la estás brindando ¿Por vos? qué? Porque fíjate, hay una necesidad de poder estudiar detenidamente qué significa acompañar trayectorias en forma institucional y colectiva. Entonces, es una nueva carrera que está dando, de alguna manera, herramientas para un tiempo de la escuela en la actualidad que nos reclama saber cómo hacer ese acompañamiento. Como vos decís, no hay que empujar de atrás a nadie, ni hay que agarrarle la mano y llevarlo, ¿no?, hacia un camino ya hecho. Tal vez, bueno, eso, hay que aprender a caminar con otros pares y también en relaciones pedagógicas asimétricas. Sí. Sí. Y si nos referimos, por ejemplo, a una directora, quien coordina, pero también acompaña al plantel docente, acompaña a las familias, absolutamente, sí, acompaña a la comunidad, acompaña a los auxiliares, acompaña a una escuela que abraza, ¿no? Exactamente. Es tal vez otra forma, o tiene que encontrar y construir otros dispositivos de acompañamiento, claro, que a lo mejor no son estrictamente a través de la enseñanza, sino
a través de la articulación de todo un equipo docente, de cómo esa escuela se vincula con la comunidad, con las familias, de cómo traza ese borde de la escuela para decir, bueno, en esta escuela pasan estas cosas, claro. Se proponen estas experiencias para los chicos que vienen a ella y bueno, y que las familias sepan de qué se trata, ¿no? Sí, sí, y hoy fue el acto del 9 de julio y ahora que te estoy escuchando, hoy en la escuela bailé chacarera con las familias. Todos los docentes tomamos de la mano a un familiar y bailamos entre toda la escuela y la comunidad. Fue emocionante, fue algo de segundos, qué bueno. Pero que bailamos con los chicos, con los padres, los abuelos, los tíos y nosotras de la mano con ellos. Y eso que estás diciendo es un poquito de lo que viví hoy, me emociono. Es acompañar. Sí. No puedo seguir, espera. Un segundito. Me hiciste emocionar porque tocaste algo que viví hoy. Y eso es la escuela también. Exactamente. Seguí, Mari. Es seguí, estar Mari. al lado de un otro y ofrecer lo que ofrece la escuela, que es esa experiencia inédita de compartir algo que no se comparte en otro lado. Siempre hablas de la amorosidad de la escuela. Vos siempre traes acá la amorosidad de la escuela, ese término que es tan acertado, Mari, tan acertado, tan elegido, tan bien elegido por vos. Desde que haces la columna siempre hablas de esta amorosidad. Y perdón que me emocioné y te tuve que dejar seguir a vos porque no podía seguir, pero viste, es eso. No, es hermoso emocionarse. A mí me pasa también cuando voy a una escuela, cuando veo un aula, cuando veo un docente enseñando, hasta en los pequeños gestos. Me parece que el hacer escuela es portador de eso, de amorosidad, de posibilidades que se abren y que uno no sabe hasta dónde, ¿no? Sí. Hasta dónde esos pequeños gestos repercuten en los chicos, las chicas y las familias. Sí, es así. Bueno, Mari, siempre es tan lindo hablar con vos. Qué bueno que podemos hacer este tiempo. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por estar acá. Te mando un abrazo enorme. Que estés bien, Mari. Feliz receso. Que descanses. Gracias. No sé si viajás, si disfrutás, pero bueno, lee, dormí, relajá, caminá. Sí, sí, voy a hacer eso porque tuve un primer cuatrimestre muy movido. Claro. Ahora es tiempo también de relajar un poco porque el año es largo y queda un buen trecho. Bueno, un abrazo enorme, Mariana, y a toda la audiencia. Gracias, Mari. Abrazo enorme, que disfrutes. Un cariño. Chau. Chau. Y pasó por Asuntos Docentes María Beatriz Greco en su columna Palabras y Vínculos, la escuela que inventamos.